Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero darles algunos consejitos para poder analizar oraciones bimembres. Ya dejamos atrás las construcciones sustantivas o sintagma nominal y ahora pasamos a analizar oraciones. Recuerden que reconocemos en la escritura la oración porque empieza en mayúscula y termina en un punto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es tan importante? Porque en el examen oficial tranquilamente les pueden dar para analizar un párrafo y en un párrafo pueden tener una oración al lado de la otra. Cuando vean un punto sepan que ahí se termina una oración. ¿Cómo tenemos que identificar el principio y el fin de una oración? Con corchetes. Lo primero que van a hacer cuando se pongan a analizar una oración es marcar, escribir, trazar los corchetes. Adivinen qué pasa si no ponen los corchetes, les bajan puntos. Bueno, ya tengo los corchetes. Primer paso, vamos a marcar el análisis sintáctico a través de una serie de pasos que si lo siguen, el riesgo de equivocarse es mínimo. Luego de marcar los corchetes, primer paso busco el o los verbos. Sepan que puede haber más de uno. Bien, identifico el verbo. Atención con esto. Recuerden que vimos tiempos simples y tiempos compuestos. Los tiempos compuestos, como por ejemplo el pretérito pluscuamperfecto, tiene dos palabras. Por ejemplo, había comprado. Esas dos palabras constituyen el núcleo del predicado. No tenemos que dejar afuera ninguna de las dos. Ojo con esto. Entonces, puedo tener un núcleo del predicado con una sola palabra, compraba, o el núcleo del predicado con dos palabras porque el tiempo verbal así lo pide, había comprado. Una vez que identifico el o los verbos, voy a descubrir cuál es el sujeto. ¿Cómo lo descubro? Preguntándole al verbo quién o quiénes realizaron o realizan esa acción. Recuerden que entre verbo y sujeto tiene que haber una concordancia gramatical. ¿Qué significa? Que si el verbo está conjugado en tercera persona del singular, el sujeto tiene que ser una tercera persona del singular, él o ella, por ejemplo. Una vez que logro determinar cuál es el sujeto y el predicado, reviso bien cómo divido la oración en estas dos partes. Recuerden que dentro del sujeto voy a incluir, además de ese núcleo que realiza la acción, todos los modificadores que le aporten información a ese núcleo. Nosotros ya vimos esos modificadores, porque el sujeto en muchos casos es una construcción sustantiva. Por lo tanto, en el sujeto, además del núcleo, puedo tener MD, MI, aposición y construcción comparativa. ¿Qué es lo que me va a quedar dentro del predicado, además de ese núcleo verbal? Toda la información que esté relacionada únicamente con la acción. Por ejemplo, si la acción es comprar, ¿qué es lo que se compró? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién se realizó esa acción? Toda esa información queda entonces en la parte que vamos a llamar predicado. Recuerden que puede ocurrir que el sujeto no esté escrito, en ese caso lo llamamos tácito o desinencial. Se trata de un sujeto que existe, por eso la oración sigue siendo bimembre. Ojo con poner unimembre. La oración sigue siendo bimembre. ¿Por qué no se escribió el sujeto? Para no repetir palabras. Porque en la oración anterior ya se mencionó y no hace falta volver a repetirlo. Cuando yo por contexto puedo reconocer cuál es el sujeto que no está escrito porque miro la oración o las oraciones anteriores, a ese sujeto se lo llama tácito. Al final de la oración aclaro ST, que es sujeto tácito, dos puntos, y el nombre de ese personaje o ese sujeto que se mencionó en la oración anterior. Fundamental entonces, otro consejo importante: el sujeto para el curso de ingreso se escribe SC si es sujeto compuesto, SS si es sujeto simple. La E de expreso no se escribe. Adivinen qué pasa si ustedes escriben la E de expreso, les bajan puntos. En cambio, el predicado sí tienen que escribirlo con todas sus iniciales. PBS, predicado verbal simple.
PVC, predicado verbal compuesto. ¿De qué depende que sea simple o compuesto tanto el sujeto como el predicado? Si tiene un solo núcleo es simple, si tiene más de un núcleo es compuesto. Espero que estos consejitos les sirvan.